Atlanta Braves vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Braves en Diamondbacks, Charlie Morton será el abridor por Atlanta. Morton tiene 16 aperturas en 2024 con una ERA de 3.96 y WHIP de 1.25. El veterano poncha al 24.2% con 10% de bases por bolas. Rolas servidas en 45.6% con 0.89 jonrones por 9 entradas. Slade Cecconi será el abridor por Arizona. Cecconi ha aparecido en 13 juegos con una ERA de 6.10 y WHIP de 1.31. El derecho poncha al 18.9% con 4.5% de bases por bolas. Rolas servidas en 35.7% con 1.74 jonrones por 9 entradas. Arizona en sus últimos 10 juegos está bateando 277 y anotando 6.5 carreras por juego. Los Braves están bateando 224 en la carretera. Morton en la carretera tiene una ERA de 4.28. Atlanta está 21-22 en la carretera con una pérdida de menos 6.82 unidades. Juega Arizona más 1.25. Chicago Cubs vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Cubs en Orioles, Shota Imanaga es el abridor por Chicago. Imanaga tiene 16 aperturas con una ERA de 3.16 y WHIP de 1.11. El zurdo poncha al 24.7% con 4% de bases por bolas. Rolas servidas en 34.4% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Corbin Burnes será el abridor por Baltimore. Burnes en 18 aperturas tiene una ERA de 2.32 y WHIP de 1.02. El veterano poncha al 23.6% con 5.6% de bases por bolas. Rolas servidas en 48.7% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.35 sugiere un aumento en la ERA basado en la forma. El bullpen de Chicago en la carretera tiene una ERA de 5.28. En sus últimos 10 juegos los Orioles están bateando 261. Los Cubs están 15-10 al over enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor. Baltimore está 9-5 al over detrás de Burnes. Juega Chicago y Baltimore sobre 8. Cleveland Guardians vs Detroit Tigers, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Guardians en Tigers, Tanner Bibee será el abridor por Cleveland. Bibee tiene 18 aperturas en la temporada con una ERA de 3.67 y WHIP de 1.12. El derecho tiene una tasa de ponches del 28.4% con 5.9% de bases por bolas. Rolas servidas en 37.8% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Reese Olson será el abridor por Detroit. Olson en 17 aperturas tiene una ERA de 3.22 y WHIP de 1.18. El derecho poncha al 22.5% con 7.1% de bases por bolas. Rolas servidas en 51.3% con 0.47 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Detroit en casa tiene una ERA de 4.69. Detroit tiene un diferencial de carreras de menos 17 en casa con los Guardians en 46 en la carretera. Los Tigers batean 226 contra abridores derechos. Cleveland está 40-20 como favorito con un retorno de más 8.68 unidades. Detroit está 20-22 en casa con una pérdida de menos 5.65 unidades. El equipo detrás de Bibee está 14-4 con un retorno de más 7.76 unidades. Detroit está 4-13 detrás de Olson con una pérdida de menos 9.31 unidades. Juega Cleveland menos 140. Colorado Rockies vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Rockies en Reds, Kyle Freeland es el abridor por Colorado. Freeland tiene 7 aperturas en la campaña con una ERA de 6.62 y WHIP de 1.67. El zurdo poncha al 12.9% con 7.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 43.3% con 1.02 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 4.55 y sugiere una disminución en la ERA basada en sus números. Frankie Montas será el abridor por Cincinnati. Montas en 16 aperturas tiene una ERA de 4.19 y WHIP de 1.32. El veterano poncha al 18.6% con 9.9% de bases por bolas. Rolas servidas en 40.9% con 1.16 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos los Rockies están bateando 214 y los Reds
188. El bullpen de los Reds en casa tiene una ERA de 3.42. Están 27-17 al under en casa y 12-7 al under enfrentando equipos que promedian entre 3.9 y 4.2 carreras por juego. Juega Colorado y Cincinnati bajo 9. Juego 1 Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Royals en Cardinals juego 1, Alec Marsh será el abridor por Kansas City. Marsh en 16 aperturas en 2024 tiene una ERA de 4.57 y WHIP de 1.26. El derecho poncha al 21.1% con 7.9% de bases por bolas. Rolas servidas en 35.4% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Andre Pallante será el abridor por St. Louis. Pallante ha aparecido en 16 juegos con una ERA de 4.00 y WHIP de 1.44. El derecho poncha al 18.7% con 9.8% de bases por bolas. Rolas servidas en 61% con 0.80 jonrones por 9 entradas. KC está bateando, 220 en la carretera. Su bullpen en la carretera tiene una ERA de 4.15. St. Louis está bateando, 249 contra derechos. Los Royals están 18-25 en la carretera con una pérdida de menos 6.47 unidades. Los Cardinals están 13-9 cuando están entre menos 136 y menos 106 con un retorno de más 3.17 unidades. Juega St. Louis menos 120 en juego 1. Juego 2 Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Royals en Cardinals juego 2, Michael Wacha será el abridor por Kansas City. Wacha tiene 15 aperturas en 2024 con una ERA de 3.74 y WHIP de 1.22. El veterano poncha al 21.4% con 7.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 39.6% con 0.85 jonrones por 9 entradas. Sonny Gray será el abridor por St. Louis. Gray tiene 16 aperturas con una ERA de 3.30 y WHIP de 1.04. El veterano tiene una tasa de ponches de 31.1% con 6.5% de bases por bolas. Rolas servidas en 45.6% con 0.78 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Cardinals en casa tiene una ERA de 3.44. KC ha tenido dificultades para batear en la carretera. Están 25-16 al under en la carretera. El equipo está 10-5 al under detrás de Wacha. Juega Kansas City y St. Louis under 8 en juego 2. Los Ángeles Dodgers vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Dodgers en Phillies, Gavin Stone será el abridor por Los Ángeles. Stone tiene 16 aperturas en la temporada con una ERA de 3.03 y WHIP de 1.20. El derecho poncha al 19.3% con 7.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 42.9% con 0.68 jonrones por 9 entradas. Christopher Sánchez será el abridor por Filadelfia. Sánchez tiene 17 aperturas con una ERA de 2.96 y WHIP de 1.24. El zurdo poncha al 20.6% con 6.8% de bases por bolas. Rolas servidas en 59.4% con daño mínimo por jonrones. Los Ángeles está bateando, 271 contra abridores zurdos y anotando 4.9 carreras por juego. Filadelfia batea, 252 contra abridores derechos y anota 5.2 carreras por juego contra ellos. El bullpen de los Phillies en casa tiene una ERA de 3.83. Los Ángeles está 30-22 al over enfrentando equipos que promedian 4.2 carreras por juego o más. Los Phillies han mejorado su salud. Juega Los Ángeles y Filadelfia sobre 8.5. Miami Marlins vs Houston Astros, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Marlins en Astros, Brian Owings será el abridor por Miami. Owings ha aparecido en 12 juegos en la campaña con una ERA de 1.99 y WHIP de 1.06. El derecho poncha al 22.2% con 6.7% de bases por bolas. Rolas servidas en 45.3% con daño limitado por jonrones. Framber Valdez será el abridor por Houston. Valdez tiene 15 aperturas con una ERA de 3.84 y WHIP de 1.30. El zurdo poncha al 19% con 8.2% de bases por bolas. Rolas servidas en 60.7% con 0.79 jonrones por 9 entradas.
En sus últimos 10 juegos, los Marlins están bateando 235. Su bullpen tiene una ERA de 3.57 en la carretera. Los Astros están 17-4 al under enfrentando equipos que promedian 3.9 carreras por juego o menos. Miami está 27-14 al under en la carretera. Houston detrás de Valdez está 10-5 al under. Juega Miami y Houston under 8. Juego 1 Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Twins en White Sox juego 1, Bailey Over será el abridor por Minnesota. Over en 17 aperturas en el año tiene una ERA de 4.12 y WHIP de 1.10. El derecho tiene una tasa de ponches de 26.5% con 6.1% de bases por bolas. Rolas servidas en 32.3% con 1.44 jonrones por 9 entradas. Eric Feda será el abridor por Chicago. Feda tiene 18 aperturas con una ERA de 3.13 y WHIP de 1.13. El derecho poncha al 21.5% con 6.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 47.3% con 0.93 jonrones por 9 entradas. Los Twins han ganado 9 de 10 contra los White Sox al iniciar esta serie. Chicago está bateando 219 contra abridores derechos. En sus últimos 10 juegos, los Twins están bateando 307 y anotando 7.1 carreras por juego. El bullpen de los White Sox tiene una ERA de 4.00 en casa. Minnesota está 26-8 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor con un retorno de más 8.84 unidades. Chicago está 9-32 enfrentando equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor con una pérdida de menos 18.27 unidades. Juega Minnesota en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 105 en juego 1. Juego 2 Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Twins en White Sox juego 2, Pablo López será el abridor por Minnesota. López en 18 aperturas en 2024 tiene una ERA de 5.18 con WHIP de 1.19. El derecho poncha al 28.1% con 5.3% de bases por bolas. Rolas servidas en 39.6% con 1.55 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.81 sugiere una disminución en la ERA si se mantiene la forma. Drew Thorpe es el abridor por Chicago. Thorpe tiene 5 aperturas con una ERA de 3.71 y WHIP de 1.13. El derecho poncha al 16.2% con 12.6% de bases por bolas. Rolas servidas en 42.9% con 0.68 jonrones por 9 entradas. Minnesota en sus últimos 10 juegos está bateando 306 y anotando 6.5 carreras por juego. En este periodo los White Sox están bateando 249 y anotando 5.1 carreras por juego. El bullpen de Chicago en casa tiene una ERA de 4.14 y el de los Twins en la carretera tiene una ERA de 3.81. Juega Minnesota y Chicago sobre en el juego 2. New York Yankees vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Yankees en Rays, Marcus Stroman es el abridor por Nueva York. Stroman tiene 18 aperturas en la temporada con una ERA de 3.58 y WHIP de 1.29. El veterano poncha al 17.8% con 10.6% de bases por bolas. Rolas servidas en 49.7% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Zach Eflin es el abridor por Tampa Bay. Eflin en 16 aperturas tiene una ERA de 4.19 y WHIP de 1.15. El derecho poncha al 18.7% con 2.1% de bases por bolas. Rolas servidas en 42.5% con 1.27 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos Nueva York está bateando 238. Habían perdido 13 de sus últimos 17 al comenzar esta serie. Los Rays están 10-6 detrás de Eflin con un retorno de más 2.17 unidades. El picheo de los Rays mantiene a los oponentes en un promedio de bateo de 233 en casa. Nueva York ha perdido menos 2.17 unidades como favorito este año. Juega Tampa Bay menos 105. Oakland Athletics vs Boston Red Sox, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Athletics en Red Sox, JP Sears es el abridor por Oakland. Sears tiene 18 aperturas en 2024 con una ERA de 4.74 y WHIP de 1.27.
El zurdo poncha al 16.7% con 7.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 36.3% con 1.23 jonrones por 9 entradas. Nick Pivetta será el abridor por Boston. Pivetta tiene 13 aperturas con una ERA de 4.06 y WHIP de 1.14. El veterano poncha al 28.1% con 6.5% de bases por bolas. Rolas servidas en 33% con 1.70 jonrones por 9 entradas. Boston en sus últimos 10 juegos está bateando 234. El bullpen de Oakland en la carretera tiene una ERA de 3.71. Los Red Sox tienen un diferencial de carreras de menos 24 en casa. Boston está 12-15 como favorito en casa con una pérdida de menos 6.29 unidades. Juega Oakland más 1.58. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Pirates en Brewers, Martin Pérez será el abridor por Pittsburgh. Pérez tiene 13 aperturas en el año con una ERA de 4.85 y WHIP de 1.56. El zurdo poncha al 17.2% con 7.3% de bases por bolas. Rolas servidas en 43.8% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Tobias Myers será el abridor por Milwaukee. Myers ha aparecido en 13 juegos con una ERA de 3.52 y WHIP de 1.19. El derecho poncha al 21.5% con 7.3% de bases por bolas. Rolas servidas en 38% con 1.41 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Brewers están bateando 262 y anotando 4.9 carreras por juego. Los Pirates están bateando 229 en la carretera. Milwaukee tiene un diferencial de más 4.3 carreras en casa y su bullpen tiene una ERA de 3.46 allí. Están 11-4 detrás de Rea con un retorno de más 6.26 unidades. Los Brewers están 27-3 en casa con un retorno de más 8.02 unidades. Juega Milwaukee menos 143. Seattle Mariners vs San Diego Padres, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Mariners en Padres, Bryce Miller será el abridor por Seattle. Miller en 18 aperturas en 2024 tiene una ERA de 3.84 y WHIP de 1.08. El derecho poncha al 23.6% con 7.1% de bases por bolas. Rolas servidas en 37.5% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Michael King será el abridor por San Diego. King ha aparecido en 19 juegos con una ERA de 3.51 y WHIP de 1.27. El derecho poncha al 27% con 9.2% de bases por bolas. Rolas servidas en 38.6% con 1.20 jonrones por 9 entradas. Seattle está bateando 217 contra abridores derechos. San Diego batea 271 contra abridores derechos y anota 5.2 carreras por juego contra ellos. El bullpen de los Mariners en la carretera tiene una ERA de 4.93 y un diferencial de carreras de menos 25 fuera de casa. Seattle está 19-25 en la carretera con una pérdida de menos 7.01 unidades. Los Padres están 11-7 detrás de King con un retorno de más 3.50 unidades. Juega San Diego menos 128. Texas Rangers vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Rangers en Angels, Michael Lorenzen será el abridor por Texas. Lorenzen tiene 15 aperturas en 2024 con una ERA de 3.21 y WHIP de 1.18. El derecho poncha al 17.7% con 11.4% de bases por bolas. Rolas servidas en 43.4% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.04 sugiere un aumento en la ERA basado en sus números. Griffin Canning será el abridor por Los Ángeles. Canning en 18 aperturas tiene una ERA de 4.87 y WHIP de 1.36. El derecho ha visto sus ponches caer al 15.8% con 8% de bases por bolas. Rolas servidas en 40.8% con 1.56 jonrones por 9 entradas. Texas en sus últimos 10 juegos está bateando 286 y anotando 6.1 carreras por juego. Los Angels en este periodo están bateando 222. Tienen una ERA de bullpen de 4.66 en la carretera. Los Ángeles está 13-24 como underdog en casa con una pérdida de menos 7.87 unidades. Juega Texas menos 138.
Toronto Blue Jays vs San Francisco Giants, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Blue Jays en Giants, Chris Bassitt será el abridor por Toronto. Bassitt tiene 18 aperturas en la campaña con una ERA de 3.43 y WHIP de 1.42. El veterano poncha al 21.1% con 9.2% de bases por bolas. Rolas servidas en 42.2% con 0.70 jonrones por 9 entradas. Logan Webb será el abridor por San Francisco. Webb tiene 19 aperturas con una ERA de 3.09 y WHIP de 1.22. El derecho poncha al 21.2% con 5.6% de bases por bolas. Rolas servidas en 57.6% con daño limitado por jonrones. Toronto está bateando 225 en la carretera. Tienen una ERA de bullpen de 4.24 en la carretera. Los Giants están 25-19 en casa con un retorno de más 2.49 unidades. Toronto está 11-29 como underdog con una pérdida de menos 15.72 unidades. El récord del equipo detrás de Bassitt es 7-11 con una pérdida de menos 5.11 unidades. Juega San Francisco menos 145. Washington Nationals vs New York Mets, predicción de apuestas de MLB, 10 de julio de 2024. Nationals en Mets, Patrick Corbin es el abridor por Washington. Corbin tiene 18 aperturas en el año con una ERA de 5.49 y WHIP de 1.53. El zurdo poncha al 15.6% con 8% de bases por bolas. Rolas servidas en 46.1% con 1.26 jonrones por 9 entradas. Luis Severino será el abridor por Nueva York. Severino en 17 aperturas tiene una ERA de 3.83 y WHIP de 1.20. El veterano poncha al 17.9% con 7.9% de bases por bolas. Rolas servidas en 48.4% con 1.05 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, Nueva York está bateando 217 y los Nacionales 269. Los Mets tienen un diferencial de menos 8 carreras en casa. Están 21-25 en casa con una pérdida de menos 6.98 unidades. Washington está 18-22 como underdog en la carretera con un retorno de más 5.18 unidades. Nueva York está 8-9 detrás de Severino con una pérdida de menos 2.94 unidades. Juega Washington más 166.